Bienvenidos mis hermanos a Palabra de Vida. Damos gloria a nuestro Dios que nos permite a través de este medio compartir el mensaje de la Palabra de Dios. Estamos estudiando acerca de marcando nuestro territorio, de otra manera protegiendo nuestro territorio. Yo sé que hay una guerra que tenemos que confrontar cada día y que tenemos que tener muy protegido nuestro territorio. O sea, en el lugar donde nos estamos desarrollando, nuestra casa, nuestro trabajo. Escuche, esto es bien importante y tenemos que comprenderlo. Así que bienvenidos mis hermanos, por favor tenga su Biblia a su alcance que vamos a empezar. Hoy vamos a hablar acerca del uso del agua. Yo creo que la Biblia nos habla del agua en muchas maneras. Y necesitamos purificarnos. Cuando usted toma un baño, pues se pone agua, se limpia, se purifica. Y claro está, el Señor Jesús utilizó agua y lavó los pies de sus discípulos. Eso tiene un significado bien profundo, mis hermanos. O sea, el agua, que es tipo de la palabra, nos va a purificar y nos va a preparar para algo muy especial. La Biblia nos lo habla. Ya hablamos de la sal, ya hablamos de ese elemento purificador. Y hoy pues vamos a terminar hablando del agua. Así que preparémonos. Padre, dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por tu dirección y gracias por tu Santo Espíritu. Muy bien. La palabra dice mucho en cuanto al símbolo del agua. Podemos encontrar diferentes pasajes en la Biblia. Pensemos en uno, la mujer y Jesús junto al pozo. Usted recordará que en Juan 4, el verso del 9 en adelante, el Señor tiene un encuentro con una mujer samaritana. ¿Y qué nos dice la Escritura en el verso 9? Dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Aquí tiene entre paréntesis, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Verso 10, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, escucha, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Escuche, aquí está agregando algo más del Señor Jesús. No es un agua simple que sale de un pozo. Agua natural que nos sostiene para nuestra vida física. Pero yo te daría agua viva. Y la mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Escuche, usted puede beber un vaso con agua transparente, necesitado de quitarse la sed. Bebe esa agua, temporalmente queda saciado, pero luego va a necesitar más. Pero el Señor le dice en el verso 14,
Pero el que beba del agua que yo le daré, el agua es tipo de la palabra. Y la palabra es Cristo Jesús. Él es la Torah viviente. Es agua que nos va a provocar vida y que tendremos necesidad de beber más y más. Tú ya no tendrás sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua. Escucha bien, que brota para vida eterna. Cuando el Señor nos da de esa agua y penetra, se convertirá en una fuente en nosotros, ¿sí? Que brotará para vida eterna. El agua es muy importante en el contexto de la Escritura. Ahora bien, en este contexto, en este sentido, el agua trae frescura y alivio a la sed. Otro aspecto, es un continuo refrescarse también en la persona del Espíritu Santo. Entonces, estamos viendo algo muy especial, que necesitamos que Dios obre sobre nosotros. Muy bien, como la sal, el agua sirve para traer definición a la vida y representa, escucha, la eliminación de la contaminación, la sensación de ser lavado y estar limpio. Entonces, tanto la sal y el agua se usan para tratar con el pecado. Bueno, esto se vuelve bastante interesante cuando comenzamos a ver algunos aspectos de la Escritura y cómo Dios obra a través de los elementos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 19 al 22, anote esa cita bíblica. En cierta ocasión, el profeta Eliseo llega a una ciudad. Y esa ciudad tiene dos problemas. Las fuentes de sus aguas están contaminadas y su tierra es estéril. Muy bien, nos podemos preguntar, ¿qué pasó en esa ciudad? Que el agua está contaminada y la tierra no es fértil, no produce. Algo sucedió. Y tiene que haber sucedido algo que afectó la tierra y sus aguas. ¿Qué se hizo en esa tierra? Escuche, el enemigo puede maldecir una tierra, puede poner en el agua también maldición. Y necesitamos purificarla. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Escucha. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno. El lugar es bueno. Como ve mi señor, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Escuche lo que le están diciendo a Eliseo. Las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Bien, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: aquí vino la palabra. Aquí vino una palabra fuerte. Una palabra fuerte. Así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Esto es lo que hizo el profeta. Simplemente
utilizó, escuche bien, utilizó la sal como un elemento purificador, Y en fe fue y la derramó en las aguas. Yo te invito a que anotes estas citas bíblicas. Hebreos 10, 19 al 22. Toma esa palabra, medita en ella. En Éxodo 30, 17 al 21. Y segundo libro de Crónicas 4, 6. ¿Te recuerdas el momento en que el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos? Esto es bien importante. Cuando el Señor les habla y Pedro le dice, Señor, tú no lavarás mis pies, entonces no tendrás parte conmigo. Lo que estaba haciendo era purificándolo. Y a veces no comprendemos la extensión del misterio que tiene el agua. Eliseo hace una declaración en el reino espiritual. Él decreta, proclamando que a través del uso de estos elementos, lo impuro es purificado, hecho santo y reparado por el propósito de Dios. Simplemente fue y mandó la palabra. Puso sal. Entonces, qué importante es todo esto. Veamos entonces también el uso del aceite de la unción. El uso del aceite para la unción bajo la dirección del Espíritu Santo no solo suelta el poder de Dios en áreas de sanidad y de restauración, sino también libera la fe y el perdón. Es la unción del Espíritu, el uso del aceite de la unción. Si quieres leer en Santiago capítulo 5, 14 y 15, dice, si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos. Únjanle con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Aquí tenemos una aplicación bien práctica. Necesitamos creer a la palabra, creer a los principios que están establecidos. Y por favor te llevo a que leas Hebreos 1:9, el Salmo 23:5 y el Salmo 133. Por favor, tómalo, medita en esa palabra y entonces encontrarás una respuesta. Lo importante es creer a la palabra. Cuando tú crees en la Escritura, en esa palabra viviente que es Cristo Jesús, todo lo que tú hagas en fe será hecho. El aceite se usa de una manera simbólica junto con la oración como medio para establecer la autoridad de Dios sobre la vida de una persona o un área geográfica. Mis hermanos, tenemos que entender algo. En el mundo espiritual, aún el reino de las tinieblas marca su territorio. Los animales marcan su territorio. Ellos cubren su territorio. Y en el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Y necesitamos comprenderlo a la luz de la palabra y bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea que se usa para revelar lugar del pecado que causó la contaminación. El aceite establece la marca de la soberanía y la autoridad de Dios. Y te quiero decir algo muy importante. Esto no es una actividad mágica, sino simbólicamente el aceite representa algo específico que lleva en el mundo espiritual. Necesitamos entrar en fe.
Te quiero decir esto, y es muy importante. Necesitamos creer desde Génesis hasta el Apocalipsis. Hay principios bien marcados en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, o sea, en toda la Torá de Dios, la Escritura. Y esos principios, si los creemos y los aplicamos, Dios obrará poderosamente. Pero todo viene a través de fe. El Señor dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y dice que si pusieran sus manos sobre los enfermos, estos sanarán. Y también dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. La pregunta es esta, ¿crees a esa palabra? Marcos 16:17, ¿crees tú a esa palabra? Hay un reino espiritual que se está moviendo alrededor nuestro y necesitamos tomar la autoridad sobre ese reino. Hay un Dios todopoderoso. Él es el que determina todo. Así que, mis hermanos, necesitamos entender esto. Aplicar los principios de Dios en fe y Dios obrará poderosamente. Yo sé que habrá grandes milagros y respuestas si tu fe es grande. Todo esto lo que implica es una relación, implica liberación y restauración. Y es muy importante, y te lo repito, poder aplicarlo. La Escritura, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, 3 al 12, esa palabra nos habla de lavar la tierra en el contexto de la adoración de dioses extraños y la idolatría. Escuche bien, limpiar esa tierra en el contexto de la adoración de dioses extraños y la idolatría. Samuel lava la tierra para quitar toda contaminación. Luego Samuel marca el territorio usando una roca como señal y decreta sobre la roca Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Yo creo que necesitamos comenzar a tomar la Escritura y comenzar a movernos en la realidad de lo que está pasando. Yo le invito a que abra su Biblia aquí, al primer libro de Samuel, capítulo 7, del 3 al 12. ¿Qué nos dice la Escritura? Dice la palabra, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad entre vosotros los dioses extranjeros y las Astoret, y dirigid vuestro corazón al Señor y servirle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Escuche lo que le está diciendo aquí Samuel al pueblo de Israel. Tienen que despojarse de todo Dios extraño. Quítenlos de su tierra. Y entonces el Señor lo librará de la mano de los filisteos. Verso 4. Los hijos de Israel quitaron los Baales y las Astorets y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reunid en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por vosotros. Y la Escritura dice que se reunieron todos en Mizpa, sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron, allí hemos pecado contra el Señor, y Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos.
Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, nuestro Dios, para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como un completo holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor respondió. Otra versión dice: y el Señor tronó en favor de Israel, y sus enemigos fueron destruidos. Samuel le dice a Israel: sacad agua, y la derramaron a tierra. Confesaron sus pecados, se deshicieron de todo ídolo, de todo dios extraño. Los quemaron, los destruyeron, y vino arrepentimiento, pero la tierra estaba contaminada y era necesario purificarla y limpiarla. Y Samuel dijo: derramad agua sobre la tierra. Y escuche, luego me voy hasta el verso 12, que es lo que dice: entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Aquí hay un principio maravilloso. Aquí viene ese pueblo arrepentimiento, con todos los ídolos que tenían, la idolatría que se habían levantado ellos. Hicieron a un lado al verdadero Dios. Esa tierra se contaminó. Escuche, ya estaba marcada esa tierra y era necesario lavarla, purificarla. Pero también Samuel puso una roca por señal y decretó sobre de ella Ebenezer: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esa roca era un símbolo de que no volverían más sus enemigos, mientras que el sacerdote Samuel estuviera con ellos. Bueno, mis hermanos, esto nos enseña algo maravilloso. Hay principios que tenemos que seguir. Hay algo más que podemos hacer. La cena del Señor. Yo te pregunto, ¿alguna vez tú en tu casa, tú como hijo de Dios, como un padre que tiene una familia, los reúnes a la mesa y ministras la cena del Señor a tu casa? ¿O te han dicho que eso es solo para la iglesia? Tú como hijo de Dios, como el esposo, como el padre de tu familia, tú eres un sacerdote de Dios que tiene que ministrar su familia, su casa. Y cuando tú invocas la sangre de Jesús sobre tu casa a través de la cena del Señor, sobre el pan y el vino, estás trayendo la gloria de Dios y liberación a tu casa. La cena del Señor representa Pascua, salida, libertad. Y cuando lo hacemos en nuestra casa, claro está, tú tienes que estar en santidad, agradando a Dios en todo. Y entonces la manifestación del poder de Dios será hecho sobre ti. La Pascua significa salida de la esclavitud. Y se necesita que un sacerdote ministre. El Señor le dijo a Israel, desde Éxodo hasta Apocalipsis: y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y lo dice también Apocalipsis 1:6. Entonces, el propósito de Dios es buscar un sacerdocio. Un sacerdocio. Necesitamos invocar al Señor y es a través de un sacerdocio
sacerdocio, de un altar que tenemos que tener preparado en nuestra casa. Y ministrar sobre nuestro cónyuge, sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Tú estás cubriendo esa casa, es tu casa, cubriéndotela en el poder de Dios. Y tu casa está bajo esa cobertura preciosa que Dios te está dando. Claro está, puedes estar y participar de la mesa del Señor en el templo, en la iglesia. Pero a quien le pedirán cuentas de tu casa no es al pastor, sino a ti. Y tú tienes que ser un sacerdote de Dios. Escucha, a ti varón. Tú eres el sacerdote de Dios. Y tienes que levantarte. Entonces, la Pascua significa salida de la esclavitud. Éxodo 12. La sangre del cordero se puso como señal en los dinteles de las casas de los israelitas y los liberó del ángel de la muerte. Vuelvo a repetir, es necesario celebrar la cena del Señor. ¿Correcto? ¿Dónde hubo sacrificios o contaminación impura? Como lo dijo Levítico 17:11. Si hay rebelión en tu casa, eso lo tenemos que confesar. Si hay pecado en casa, lo tenemos que confesar. Pero no por eso, no nos tenemos que eximir de la cena del Señor en el hogar. Necesitamos venir a reconciliarnos. La cena del Señor nos recuerda de la sangre expiatoria y preciosa de Cristo. Para que la sangre de Cristo elimine el pecado de esa área en tu casa. Las consecuencias del pecado sobre la tierra es grave desde la perspectiva de Dios. Y por favor busca Números 35-33. Léelo. Números 25 del 1 al 18. ¿Qué dice Números 35-33? No profanes con asesinatos el país en que van a vivir, pues el asesinato profana al país. Y no hay más rescate por un asesinato que la muerte del que lo cometió. Verso 34. No profanes la tierra en que van a vivir y en la que yo también viviré, pues yo, el Señor, vivo entre los israelitas. Escucha, qué fuerte es esto. Hay gente que ha derramado sangre. Y ha hecho cosas terribles. Esa sangre da derecho legal para que un espíritu de muerte penetre y reclame vidas. Mis hermanos, tenemos que entender eso. Tenemos nuestra casa, nuestro territorio, y lo tenemos que marcar. Poner señal. Al principio hablamos sobre Jacob, que estaba en Peniel, ahí durmiendo, y tuvo un sueño, en el que vio que ese lugar no era más que casa de Dios y puerta del cielo. Tomó una roca y la puso por señal y la ungió. Marcó esa tierra. La marcó. Y luego dice que le cambió nombre a esa tierra, porque Luz era su nombre anteriormente, y luego le puso Betel. Mis hermanos, hay tierras en las cuales se ha profanado, se ha derramado sangre. Hay derechos legales allí para muerte. Se ha practicado hechicería, brujería, y han establecido un gobernante sobre esa tierra. Cuando entendemos los principios, tenemos que venir y quebrantar todo el poder de las tinieblas para tomar esa tierra y devolvérsela a quien le pertenece, a nuestro Dios. Tú serás, escucha, el que gobierne sobre esa tierra, junto con tu familia,
en tranquilidad y paz. Cuando sanamos nuestra tierra, mira lo que pasa. En Levíticos 25:18. Cumplan mis leyes, pongan en práctica mis decretos, cúmplanlos y vivirán tranquilos en el país. Verso 19. La tierra dará frutos y ustedes vivirán tranquilamente en ella y comerán de sus frutos hasta quedar satisfechos. Lo que viene es restauración. Lo que viene es vida. Escucha. A veces es difícil poder comprender, entender cada principio que tiene la Biblia. Pero cuando tú le pides al Espíritu Santo que te dirija, que te instruya, y entras en fe, Dios obrará poderosamente. Dios va a obrar poderosamente. Tienes que reprender toda enfermedad, toda contaminación de tu casa. Escucha, pide revelación y entendimiento. Porque a veces alguien de la familia está mal y está trayendo contaminación. Hay cosas que hasta que están sucediendo y les son mostradas, comienzan a entender del porqué de lo que nos pasa. Tenemos que pelear y creer en Dios. Hay una guerra muy fuerte. Si tú buscas en Ezequiel capítulo 13, verso 18 en adelante, las hechiceros tienden velos mágicos para atrapar el alma de los hombres. Lee la palabra. Te vas a llevar una gran sorpresa. Aún hay gente que permite que lleguen hechiceros a su casa a ponerles protecciones espirituales. Y las ponen en las puertas. Lee Isaías 57. Escucha, cuando comenzamos nosotros a meditar en la palabra y en la guerra en que estamos, tenemos que estar en conocimiento de lo que el Señor nos da a través de la Escritura y poder tomar la autoridad para quebrantarlo todo. Pero primero, lo que hizo Israel con Samuel. Confesaron sus pecados, sacaron todo aquello que está afectando. Les digo algo. Hay casas en las cuales están viviendo cristianos y tienen problemas. Hay sombras, hay ruidos, gente que siente presencias extrañas, y es muy simple, es porque hubo un derecho legal otorgado sobre esa casa. Es posible que hayan llevado un hechicero y pusieron protecciones espirituales en esa casa, o la misma familia lo hizo. Eso da derechos legales para que el enemigo tome control. Por favor, escucha. El reino espiritual se maneja por un régimen de derecho. Si tú le das permiso a Dios que obre y que esté en tu casa, la gloria de Dios la verás, el poder del Espíritu operando. Habrá bendición, habrá salud, habrá prosperidad. Pero si se le permite, se le da un derecho legal a un espíritu inmundo, vendrá destrucción, vendrá muerte, vendrán conflictos. Entendamos. Jeremías nos habla que la tierra se corrompe a causa de la gente que vive en ella. Comete mucho pecado y esa tierra se contamina. Mis hermanos, yo quiero ponerles esta palabra a ustedes, que tenemos una guerra espiritual muy fuerte hoy día. Y no va a cesar, será peor aún cada día.
y tenemos que estar preparados. Mis hermanos, yo le doy gracias al Señor porque llevo esta palabra para su corazón y que les pueda ayudar grandemente. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y le doy gracias al Señor por todo aquello que el Señor me permitió conocer y ayudar a mucha gente. Les bendigo en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, gracias infinitas por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Gracias por esta palabra que nos permites compartir. Y Señor, que pueda venir fe, convicción, Señor, de que las cosas que no suceden y que no son para bien es porque hay un derecho legal que otorgamos. Y necesitamos, Señor, que tú nos lo digas para confesarlo, quitarlo, arreglarlo, para que venga paz y restauración. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Síganos, por favor, en YouTube, Real Sacerdocio TV, y por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Bendiciones, mis hermanos. Hasta la pronto.